Juan, muy buenos días. Te saluda Sergio Centenaro, ya estamos al aire. También estamos junto a Ronnie Fuchs, aquí en Radio Lateral, en la provincia de Misiones, haciendo Con Fundamento Criollo. Gracias por estos minutos. Dale, un placer hablar con vos otra vez. Gracias, Juan. Gracias por estar con nosotros. Bueno, no sé, ahora en estos días hemos tenido una serie de presentaciones o de visitas que ha hecho el presidente de la Nación a grupos en el Yao Yao, por ejemplo, con empresarios. Creo que está tomando una línea de no retorno, está imitando voces, se burla, se jacta de la economía que está llevando. Ahora hace poco hizo una cadena nacional para celebrar el superávit. Yo creo que, no sé, la Argentina está muy convulsionada en este sentido. Y qué mejor que conversar un ratito con vos para que nos expliques qué es lo que nos está queriendo decir Javier Milei. Mira, básicamente lo que nos está queriendo decir Milei es que a la gente no le importa. Y que cuando hace de cuenta que le importa es para seguir jugando, porque es como un niño, un infantilizado que está en Disney, porque tiene un margen de maniobra para hacer lo que se le cante mayor que el que ha tenido el resto de su vida. Pero que a la gente no le importa está claro y no es una sorpresa. El tema que me da cierto optimismo y cierta esperanza a mí es que esos empresarios a los que él les habla y que los sostienen, y el poder económico, político, geopolítico que los sostiene, sí se fija las reacciones de la gente. Y esta marcha que hemos visto en defensa de la educación pública no debería agotarse solo en defender la educación pública, sino que también tendría que tener conciencia de que el ataque a la educación pública en las universidades tiene que ver con un ataque generalizado a un país donde hay movilidad económica para la gente, donde hay posibilidades no solo de estudiar, sino de trabajar y tener aguinaldo, vacaciones y demás. Que hay un montón de gente que no lo tiene efectivamente, y en eso el macrismo tiene mucho que ver, el gobierno de Alberto también, porque no recuperó muchas de las cosas que se perdieron durante el macrismo, y muchas cosas que hizo la dictadura cívico-militar y Menem y Cavallo todavía están irresueltas o siguen funcionando de esa manera, como por ejemplo la ley de entidades financieras. Milei viene a empeorar todo eso, a mandarnos, si es posible y se lo dejan, a una Argentina del siglo XIX que la añora y que dice que era la primera potencia del mundo, lo cual es tan delirante como decir que tiene la presión tributaria más grande la Argentina, que está en el nivel 30, 35 en el ranking de países del mundo, por debajo de Brasil y Uruguay. Entonces, las mentiras y los delirios de Milei no deberían ser nuestra agenda si no fuera porque es el presidente. Cuando era un personaje mediático divertido, sería la agenda de muchos porque le servía para que la gente se ría. Ahora, lamentablemente, algunas de las decisiones que él toma implican mucho dolor y mucha tristeza para muchos argentinos que están sufriendo las consecuencias de la política económica que lleva adelante él, junto con Caputo, que es el mismo que tenía en su momento Macri, y junto con una serie de personajes oscuros como Sturzenegger, que ha estado incluso también en la debacle del 2001 y en otros momentos, digamos, ayudado por Cavallo, como también junto con Macri, ¿no? Entonces digo, lo que es lo que es. Milei, lo que me da cierta esperanza es que los factores de poder económico y político sí sean conscientes de que esto es explosivo y que la Argentina aparentemente no va a estar dispuesta, y los argentinos, a cruzarse de brazos para ver cómo destruyen el país y lo lotean y lo rematan, ¿no? Al punto de tener al ministro de Economía llevándole un mensaje a los empresarios que por favor no exageren. Y que, si no me equivoco, o trascendió que dijo, voy a hacer todo el kirchnerismo que tenga que hacer para controlar algunos sectores, por ejemplo, las prepagas y demás, que ya anunciaron que van a retrotraer precios para mayo. Pero bueno, ya se dan cuenta que esto de liberar todo y que sea un sálvese quien pueda, no puede funcionar por largo tiempo. A ese nivel llegamos, pero no sé si fue correctamente advertido. No, era una obviedad que ningún país del mundo, ni desarrollado ni de desarrollo medio, cree en lo que dicen los libros que se estudió de memoria Milei y que son lo único que sabe de economía porque no entiende nada de la realidad, y sí de esos libros que se estudió de memoria, como una especie de libreto de ese personaje que él construyó y que ahora se lo comió, porque él mismo se va creyendo sus propias mentiras y va construyendo mentiras sobre mentiras.
Caputo es un mercenario que juega para factores de poder y que es un empleado de esos factores, y entonces ve que si no contiene alguna de las cosas que se desbordaron cuando les dieron libertad absoluta de que hagan lo que se les cante, se le va a complicar la economía, se le va a complicar detener la inflación y se le va a complicar mantener el dólar sin devaluar fuerte para que los exportadores liquiden. Entonces es toda una bola de nieve que él percibe y que los factores de poder que no son algunos de esos abusivos quieren tratar de contener. Pero claro, es contradictorio con lo que dice Milei, que es la libertad absoluta nos lleva al mejor camino del mundo, la mano invisible, etcétera, como dicen esos libros que se estudian de economía. Entonces, las inconsistencias con esto como de las prepagas, o también incluso lo dijeron de las alimenticias y los amenazaron con importar alimentos, lo cual no les hace ni cosquillas, o después van a decir que el dólar de 8.50 para los exportadores está bien, entonces que no pidan devaluación, pero la van a pedir como la pidieron siempre, porque además, si 8.50 les cerraba en diciembre, hubo 60% de inflación en dólares, y ellos van a decir que ahora los insumos los pagan con 60% más en dólares, que esto, que lo otro, y si no devalúan, no le van a traer los dólares, porque además, en la mente de Milei y en el proyecto, digamos, de modelo de país que tiene Milei, los exportadores con sus dólares hacen lo que se les cante, pues son de ellos, no de la Argentina, no son un recurso estratégico de la Argentina. Entonces, es difícil decirle a esos mismos exportadores, si no traes eso, yo te aplico la pena cambiaria, que ya, por cierto, tampoco la aplicaba el expresidente del Banco Central que tenía PC. Alberto, que es Miguel Pese. Tampoco la aplicaba porque él decía que era demasiado violenta y jugaba también para los grandes exportadores y los grandes bancos. Entonces, el problema que tenemos es que hace más de 8 años que los exportadores traen los dólares que se les canta, cuando se les canta y después de que el gobierno haga lo que a ellos se les canta. Entonces, ese problema le va a explotar ahora a Milei, pues no va a tener los 5.000 millones de dólares para pagarle el swap chino que él mismo se obligó a detonar cuando rompió relaciones con China, cuando no permitió que tengan que terminen las obras de infraestructura que estaban haciendo acá, cuando los está amenazando con sacarles la base de Neuquén de cuestiones espaciales. Entonces, ahora dicen, bueno, listo, pagame lo que vence ahora del swap de China, que son 5.000 millones que el gobierno no tiene. Y que el, entre comillas, Messi de las finanzas, y es Messi porque juega para Estados Unidos, no consigue. Y los exportadores no están liquidando y las importaciones no se están pagando y pateando para adelante y se está generando deuda. Y los que vinieron a traer dólares que convirtieron en pesos para llevarlos a las tasas de interés, que por ser más bajas que la inflación no perdían, porque el cálculo es en dólares y el dólar de diciembre, el dólar financiero bajó 20%. Entonces, entre la tasa que sacaron y eso, ya ganaron 50 en dólares, pero si vuelven al dólar, que es lo que van a querer hacer. Y cuando lo quieren hacer, ahí es lo que le va a pasar lo que le pasó a Sturzenegger en marzo-abril del 2018, que se le fueron 5.000, 6.000 millones en una semana y ahí la quiero ver, ¿no? Sí, estaba pensando en el proyecto de blanqueo de capitales, el tema del que esta semana se estuvo conversando. Uno se pregunta quiénes son los ganadores o los verdaderos ganadores en el proceso que se inició en diciembre con Javier Milei ya presidente. Sé que pasaron pocos meses, pero comparativamente, durante el gobierno de Mauricio Macri hubo ganadores. Es decir, Mauricio Macri gobernó para determinado sector de la Argentina. ¿Hay coincidencia? ¿Son los mismos ganadores bajo el gobierno de Javier Milei o la jefatura política de Javier Milei está por fuera de las fronteras de la Argentina? ¿Cómo se puede entender el paraguas que busca proteger el presidente actualmente? Desde el punto de vista geopolítico está claro que Milei le ha dado un abrazo incondicional y carnal a Israel y a Estados Unidos, él mismo lo dice, no necesito pensar mucho para descifrarlo, y a cambio de nada. Y al mismo tiempo rompe lanzas con nuestros principales socios comerciales, que son China y Brasil, porque son comunistas, porque son zurdos, porque esto, porque lo otro. Con lo cual nos pone en un problema grave desde el punto de vista no solo geopolítico, con la guerra, por ejemplo, que está ocurriendo, sino también desde el punto de vista económico. Porque si vos rompés relaciones con tus principales socios, que además te han financiado, como es el tema del swap de China, tenés un grave problema económico y geopolítico. Uno con consecuencias a corto y mediano plazo, y el otro con muy graves consecuencias a mediano y largo plazo. Pero además de eso, vos no podés decir que hay, en realidad no podemos decir que hay ganadores en este proyecto, porque lo que se está haciendo es una destrucción importante de la actividad interna de la Argentina,
de las posibilidades de desarrollo de la Argentina cuando destruís la ciencia y tecnología, de la inversión, porque ninguno de esos empresarios, o los autodenominados empresarios, que en realidad son timberos, como muchos de los que estaban ahí en Yao Yao, que hacen más bicicleta financiera que empresariado, ninguno de esos va a invertir. Como no invirtieron con Macri cuando le prometieron la lluvia de inversiones o los brotes verdes del segundo semestre y nunca llegaron, porque en un país que es inviable económica, política y socialmente, nadie invierte. Solo sirve para el saqueo. Entonces, los únicos empresarios en serio que hay en la Argentina que no van a querer enseguida fugar como esos que estaban en Yao Yao y que aplaudían Milei porque fugaron, que están siempre más cerca de fugar que de invertir, los únicos empresarios que valen la pena son las pymes. Y las pymes necesitan un mercado interno donde los salarios y las jubilaciones puedan comprar sus productos. Y después, si les va bien, en todo caso crecer y exportar. Pero si el mercado interno está destruido, porque el Estado se está retirando, porque no hay inversión en infraestructura, porque no hay obra pública, porque se han detenido los pagos y con eso generado este superávit artificial, entonces los pymes no pueden invertir. A duras penas pueden mantener abiertas las empresas con despidos y con suspensiones. Entonces, es un modelo que no le cierra a nadie, y los que pierden menos, yo creo que no hay ganadores, los que pierden menos son los más concentrados, los ligados a las tarifas que el Estado debería regular y no regula, por ejemplo, de telecomunicaciones, de internet, las prepagas sin duda, los que están ligados a los monopolios y oligopolios de comida, que la gente no puede dejar de comer, los que están ligados a la exportación, porque no tengo duda que antes de que terminen de liquidar va a haber otra devaluación, y los que están tomando determinados sectores del Estado, como YPF, de la mano de empresas que ya estaban en el petróleo, pero ahora manejan la empresa más importante de Argentina, que es YPF, como Techin y su Tecpetrol, ¿no? Sí, queda claro entonces, en un país en serio no puede haber ningún tipo de ganador, en todo caso estamos hablando de saqueadores lisos y llanos, que están llevándosela toda. Pero bueno, en un acto de delincuencia, cuando alguien viene a robarte con un arma en la mano, no se puede considerar que es un ganador, es un robo en realidad. O sea, me queda claro entonces, ganadores no puede haber en un modelo de esta naturaleza, y me viene a la cabeza el documento publicado por Cristina Fernández el 14 de febrero, cuando saca el documento Argentina en su tercera crisis de deuda, que inicia con Mauricio Macri y continúa con Javier Milei. Es así, la salida endeudadora siempre es la más fácil y la más a mano para el saqueo. En el caso de Mauricio Macri, rápidamente, en los primeros 2 años, nos hizo endeudar por más de 100.000 millones de dólares, cuando su propio ministro de Economía decía públicamente, y como ha trascendido y se ha visto el video, que la gran ventaja que tenían era que el kirchnerismo había bajado muchísimo la deuda en relación al PBI, y por eso había margen para endeudarse rápido y salir a los mercados. Cuando terminó de agotar ese recurso, y los mercados le cortaron el rostro en enero del 2018, empezó su desbarranque, que terminó en llamar al FMI para cubrirle la salida a los últimos timberos de la bicicleta financiera y a los últimos saqueadores, con 45.000 millones de dólares, que aún así no le alcanzaron para la reelección, porque en parte porque el modelo no cerraba, y en parte por la ineptitud de él y su equipo, no lograron usar esos 45.000 millones de dólares para generar una fiesta artificial que hiciera que lo votaran. Menos mal. Vos sabés que me quedé con esto que marcabas, el superávit ficticio, dijiste, y me encantó porque para explicar, porque se anunció con bombos y platillos, hay superávit, que estamos haciendo un esfuerzo, que lo están pagando los trabajadores, pero es un camino en el desierto donde vamos camino a Canaán, y que es más corto el recorrido que nos queda. Toda una sarta de cosas, dijo, que bueno, como que promete un futuro bueno de aquí a un tiempo, pero celebró el superávit. ¿Querés explicarnos por qué es ficticio? No, esto es muy simple. Es como si vos tuvieras un comercio o un lugar que da servicios y tenés problemas porque no cierran las cuentas, y entonces en vez de mejorar tu servicio, en vez de invertir y lograr calidades mejores, ampliación de tu capacidad y demás, lo que haces es dejar de pagarle a los proveedores y dejar de proveer el servicio que dabas, o darlo con una calidad muy inferior. Entonces lo que vas a tener es una caja que da positiva o que da equilibrada, pero de ninguna manera eso implica
que el Estado puede mantenerse así en el tiempo por mucho tiempo, o colapsa el Estado, con lo cual se lleva puesto a la actividad económica, se lleva puesto a todo el sistema institucional de la Argentina, o en algún momento tenés que actualizar la forma de funcionar, que es pagando las cosas que hay que pagar, invirtiendo en infraestructura, pagando en la educación antes de que siga la gente tomando la calle para defender la educación pública, o mañana para defender la salud pública, o pasado para defender cualquier otra de las funciones básicas que tiene el Estado y que el gobierno de Milei no está cumpliendo, porque lo quiere desmantelar y lo quiere destruir al Estado. Porque en su concepción del anarcocapitalismo el Estado molesta, cuando todos los países desarrollados del mundo se han desarrollado con un Estado que ha acompañado al sector privado, que ha cuidado a la población y que ha generado las condiciones para el desarrollo. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, ni hablar de China, Corea del Sur, todos esos tuvieron un Estado fuerte que acompañó al sector privado para desarrollar y que lo condujo en los momentos en que el sector privado tiene la miopía de alguien que está mirando desde su empresa y no desde la totalidad de la jugada, digamos, ¿no? Y saliendo un poquito de tu especificidad o tu especialidad de la economía, te invito a que vayamos un ratito al terreno de la opinión, del análisis, por fuera de lo económico, y uno se pregunta si estos desvaríos que muestra así de manera pública Javier Milei cuando habla, uno dice, no está bien este hombre, no está bien. ¿Es un problema para el poder real, el poder que realmente está gobernando tras bambalinas de Javier Milei, que ha sido una figura que le ha venido como anillo al dedo, porque entró como loco, la gente lo votó, le cree, está realmente mal, uno lo puede ver mal, pero la gente le cree? ¿Es un problema este desvarío y esta posibilidad de que, o la incógnita, ¿no?, de si va a poder continuar gobernando, o hay un plan atrás, o hay una Villarruel que está preparando todo como para poder continuar? ¿Cuál es el análisis que haces? Porque digo, este programa de saqueo lo van a querer estirar por un largo tiempo. Si no es con Javier Milei, será con Villarruel. ¿Cómo lo ves el escenario? Primero, Milei no es que les vino como anillo al dedo, sino que lo construyeron. Lo construyeron aprovechando una serie de problemas que hay en la sociedad, que están derivados en el mundo de lo que es el manotazo de ahogado de un capitalismo salvaje de Estados Unidos, y que no estoy diciendo que vamos al socialismo o al comunismo. Capitalismo salvaje quiere decir destruir la tierra y los recursos naturales en un par de generaciones sin mirar para adelante de que la forma de funcionar no puede ser esa sostenible en 20, 30 años. Entonces, ese Milei lo construyeron funcionalmente y es descartable, como fue descartable también Macri y como es descartable en muchos países, quien normalmente tiene la función de destruir más que de construir. Entonces, Milei lo construyeron para lo que está haciendo y en algún momento les va a dejar de servir, les va a ser demasiado torpe, demasiado animal, demasiado desconectado de la realidad y lo descartarán. Eso quiere decir que van a permitir que le hagan juicio político o que lo van a empujar psicológicamente a que se suicide porque le van a meter tanta presión que no va a soportar, o que lo van a hacer renunciar con alguna excusa de algún escándalo que seguramente debe tener, porque él mismo ha dicho que admira a las mafias, que ha ayudado a lavar dinero, a tipos que él admira porque salen por fuera del sistema formal que los oprime, entre comillas, a esos delincuentes. Entonces, no tengo duda de que si al poder ese les entorpece mañana Milei la consecución de su proyecto, que no es solamente saquear, porque algunos de ellos en realidad sí quieren quedarse con la Argentina, que no es un país menor, digamos, e irrelevante desde el punto de vista de lo económico, de lo geopolítico y demás, esos en algún momento van a tomar el poder y sacarlo a Milei y poner a otros. Puede ser temporariamente Villarruel, pero también hay muchos otros que estarían dispuestos a jugar para ese poder. Esto a mí me hace pensar que es muy poco probable que Milei termine como presidente su mandato por estas opciones que te dije, de renuncia, de suicidio, de juicio político, lo que sea. Ahora, eso no quiere decir que si se va Milei las cosas mejoren muchísimo, porque lo que venga no necesariamente va a venir por reacción en contra de Milei, sino porque a ese poder le resulta torpe, y puede venir una Villarruel que tiene muchas otras cosas que no conocemos y que es bastante más inteligente que Milei y que conoce la realidad que Milei desconoce, porque Milei ha tenido una desconexión con la gente en general y por eso lo que más le importa es hablar con su perro muerto, digamos, y no tener contacto con la gente. Y el día de la marcha multitudinaria el martes,
él no quería ni ver ni saber nada de esa marcha, decía que eran todos zurditos y se tomaba su taza de lágrima de zurdo. Entonces, digo, estamos hablando de una persona que no es la única en el mundo, y como dijo Eric Sadin en estos días, el filósofo francés, va a multiplicarse en el mundo porque Estados Unidos está desesperado por sostener un sistema que cruje por todos lados y en su desesperación construye personajes como estos, como en los 70 empujó dictadores militares a diestra y siniestra por Latinoamérica, ¿no? Bueno, claro, no, y estoy pensando que si esto se va a replicar en el mundo, dicho por este filósofo francés, bueno, estarán muy atentos a cuál es la parábola que va haciendo la historia de Javier Milei. Cómo termina también es importante para quienes piensan copiar ese modelo. Juan... Sobre todo, y sobre todo, cómo reacciona la población, que es lo que vino Eric Sadin en estos tiempos a ver a la Argentina y a aplaudir en la Argentina, porque dijo que la Argentina es uno de los pocos países que todavía mantiene vivo un espíritu crítico. Ahí está. Y una discusión pública, una discusión política, una reacción pública de las marchas, y eso lo dijo antes de ver la marcha del martes pasado. Entonces, digo, el mundo está mirando a la Argentina, para bien y para mal, y veremos qué es lo que ocurre en la Argentina y qué es lo que ocurre en el resto del mundo respecto de esta cuestión de sostener un sistema que la concentración de la riqueza hace que cada vez haya ricos más ricos y más cantidad de pobres. Juan, agradeciéndote este tiempo, me quiero ir con una última pregunta y tiene que ver con la confianza, la fe, el coraje que tenga el pueblo argentino y sobre todo poner ahora la mirada un poquito en el peronismo, ¿no? Podemos confiar en que en esta etapa, luego de esta experiencia con sabor agridulce que nos ha dejado el gobierno de Alberto Fernández, hemos querido que se hagan muchísimas cosas que finalmente no se pudieron, para analizar en otro momento, ¿no? Pero ¿confías en que el peronismo puede reordenarse y construirse una alternativa fuerte para alternar estos que estamos viviendo? Lo deseo y espero que el peronismo sepa encauzar la fuerza de la gente para resistir esto y que la sepa ayudar a entender sin miopía que no hay un tema que resolver y todo lo demás están desconectados. Que luchar por una universidad pública y gratuita no es solamente eso, sino que si la universidad pública y gratuita está financiada, pero cerramos el centro de energía atómica, cerramos el CONICET, cerramos los lugares donde se genera además conocimiento para aplicarlo al desarrollo de la Argentina y financiamos la universidad, pero también privatizamos las empresas más importantes y que implican mercados regulados o mercados que trabajen para el país y no para saquear. Si lo miramos con miopía estamos en problemas, sea el peronismo, el radicalismo o quien sea el que gobierne. Entonces hay que lograr que el peronismo reaccione, pero también que la población conozca la interconexión entre las distintas cosas que están ocurriendo y entre este proyecto de país, de saqueo y del subdesarrollo al estilo siglo XIX, y las distintas cosas que están, las medidas que está tomando Milei y los que lo respaldan atrás, que aunque se vaya Milei lo van a seguir tomando. Esa es la única forma de que el peronismo se construya de una manera de que genere una reacción potente y haya elecciones en algún momento que reviertan una parte del daño grave que se está haciendo. Juan, por ignorancia lo pregunto, ¿carrera política, en tu caso, te va o no te va? ¿Algún día diputado nacional, te gusta eso o no? Mira, a mí lo que más me gusta es ayudar a la gente a entender las cosas. Creo que esa no es una función que tenga que cumplir un diputado, un senador, un concejal o lo que sea. Me gusta ayudar a trabajar en equipo y he trabajado muchas veces para gente que estaba en el Congreso o en el Poder Ejecutivo. Ese es el rol que a mí más me hace sentir cómodo en equipo. Si el día de mañana me toca estar trabajando de nuevo en el Congreso, creo que es más probable que sea asesor y trabaje en equipo con gente que quiere desarrollar cosas que tener que rosquearlas y generar las condiciones para que se termine votando o no votando en el recinto. Mi experiencia en el Congreso, muy positiva y muy agradable, fue lograr que algunas leyes, en vez de hacerse con una especie de autismo adentro del Congreso, llamaran a los afectados por esas leyes potencialmente o actualmente y les permitieran explicar cómo funcionan las cosas. Porque tanto Milei como el macrismo, como una parte importante de los que gobernaron durante el albertismo, y ni hablar de
lo previo, digamos, que hubo en el 2001 y demás, gobernaban con un nivel de desconexión de la realidad tan grave que hacía que la población termine votando un tipo que lo que dice es la realidad hay que romperla, que es lo que dice Milei. Claro. Entonces, ayudemos a que el sector que representa a la población de la política, que es el Congreso, efectivamente represente los problemas de la población y los resuelva. Y en eso cuenten siempre conmigo. Extraordinario, Juan. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Hasta pronto. Juan Valerdi es un compañero economista, siempre valioso escucharlo, nos ayuda a entender y a darle, ¿no? Un nombre a cada cosa. No es fácil entender la Argentina de hoy y recurrimos a los que saben.